Daremos una explicación sobre el laboratorio 7, indicadores KPI. Mi grupo está conformado por mi compañero Esteban Gaibor y mi persona Andrea Segarra. A continuación, explicaré el procedimiento de esta práctica. En primer punto, tendríamos que hacer los cálculos del tiempo de disponibilidad del mantenimiento correctivo en horas. Segundo, tiempo de reparación en horas. Y tercero, tiempo de disponibilidad de mantenimiento preventivo, a partir del ingreso de los datos de fecha y hora del mantenimiento correctivo. La explicación. El tiempo de mantenimiento de indisponibilidad de mantenimiento correctivo en horas lo calculamos mediante la fecha y hora de fin del OTC menos la fecha y hora de emisión del OTC. El tiempo de reparación en horas lo calculamos fecha y hora de fin del OTC menos la fecha y hora del inicio del OTC. El tiempo indisponible del mantenimiento preventivo en horas lo calculamos fecha y hora del fin del mantenimiento preventivo menos la fecha y hora del inicio del mantenimiento preventivo. A continuación también podemos observar las fórmulas de los KPI. Podemos aquí observar el KPI 1, que sería el tiempo de disponibilidad del mantenimiento correctivo menos el mantenimiento correctivo, esto dividido para el número total del OTC en cada año. La siguiente fórmula pertenece al KPI 2, que significa el tiempo de reparación sobre el número del OTC en un año. Y el KPI 3 sería el tiempo total real de la intervención registrada en rutinas del mantenimiento preventivo sobre el número total de rutinas de mantenimiento preventivo terminadas en el año. A continuación, también podríamos observar los cálculos que nosotros realizamos de los mantenimientos que podemos observar aquí. Aquí nosotros ya calculamos los KPI 1, KPI 2 y KPI 3, como lo podemos observar. Una vez que ya realizamos eso, vamos a realizar nuestro diseño en ABAP Inventor. Segundo, realizamos el diseño, que lo podemos observar aquí. Lo que hacemos es añadir elementos, que podemos observar que añadimos uno, donde podríamos escoger el equipo, que es el tipo de equipo, que sería electrocardiógrafo o electrobisturí, en este de aquí. Pasamos a la segunda, que sería para elegir el código y el número de equipos que hay en cada código. Una vez de esto, nosotros pusimos dos botones que al poner pasar uno, nos manda al primer código que nos sale del equipo. Y al pasar 2 nos podría el segundo código que nos sale del equipo, ya que cada de estos equipos consta con dos códigos diferentes. Una vez de eso, la fecha y hora de emisión del OTC lo ponemos fecha y hora, donde eso nosotros le podemos venir. Ejemplo, que si alguien nos pide como que una fecha, nosotros lo podemos monear aquí, poner una fecha y hora. O sea, esto no va automático. La fecha y hora de emisión OTC, fecha y hora de inicio del OTC, fecha y hora de fin del OTC, esto nosotros podemos poner, esto no va automático. Lo que va automático sería, una vez que nosotros ya tenemos esto, nosotros ya metemos los cálculos, lo que hacemos es el tiempo de disponibilidad del mantenimiento correctivo y el tiempo de reparación en horas nos da, esto sí nos mandaría automático. O sea, es decir, que nosotros una vez que ya calculamos estas fechas y horas, nos mandaría automáticamente el resultado de aquí. Lo que nosotros realizamos en el diagrama de bloques fue, aquí podríamos observar lo que nosotros creamos los despegables, pusimos los elementos, tomamos lo que es el global equipo, lo que es el equipo. Aquí podemos observar en el otro despegable 2, podemos observar que ponemos el equipo que sería, ponemos también la selección del elemento y podríamos ahí, hacemos un base de datos donde esto, al poner la fecha y hora de emisión del OTC, la fecha y hora de inicio del OTC y fecha y hora de fin del OTC,
nos mandaría automáticamente el resultado, que sería, o sea, los cálculos, que sería el tiempo de disponibilidad del mantenimiento correctivo, el tiempo de reparación en horas. Bueno, más o menos así sería nuestro modelo, en donde nos indica el código automático y también lo que era el botón que explicó mi amiga, que pesaba el código que nosotros seleccionábamos entre estos dos, que los equipos poseen diferentes códigos. ¿Y esto cómo lo realizamos? Bueno, en estos bloques lo que hicimos primero fue crear variables globales, los cuales estas de aquí nosotros le predeterminamos o asignamos un valor que nosotros queramos. De ahí lo que yo hice, por ejemplo, de la fecha de emisión, que como tenemos desde el selector de fecha 3, lo único que tenemos que hacer es ir a buscando el selector de fecha 3. Selector de fecha 3. Aquí está. Y escogemos esta opción después de recibir. Bueno, lo que aquí hacemos es que en lo que yo le había nombrado en esta etiqueta, le había nombrado como fecha de emisión. Ahí es donde se va a reflejar el resultado, la fecha que yo haya escogido. Y ahí lo que hago es unir se podría decir, en un solo conjunto, lo que vendría a ser día, mes y año. Y lo hacemos en el selector de fecha, en los diversos selectores que tenemos para cada fecha de inicio, fin o de emisión. Nos dirigimos de aquí y bueno, y aquí es donde podemos escoger lo que era el mes en texto, el año y el día. Y bueno, una vez ya hecho este tema, ya configurado los bloques del selector de fecha, lo que nos queda es configurar el selector de fecha en hora. Lo que yo aquí había hecho es como que iniciar una variable inicial con el nombre de hora de inicio, lo que nos va a realizar el selector de hora 1. Ya, lo que aquí hice es como que poner en el selector hora 1 es como que una regla de 3. Estoy convirtiendo los minutos en horas. Y esto se me va a reflejar en la etiqueta que yo le había puesto aquí, que le había puesto como que fecha de hora de inicio. Hora de inicio. Aquí es donde se me va a reflejar la hora que yo haya seleccionado. Y eso es lo que yo realicé con los diversos selectores de fecha y de hora. Configuré cada selector individualmente y con su respectiva cálculo, donde puse el selector de hora 2 multiplicado por 1. Esto lo hice con matemáticas y utilicé este de aquí, que yo le puedo asignar los valores que yo desee. De ahí lo que había hecho es como que y de ahí lo que hice es del selector 2, que me va a indicar los minutos. Todos estos resultados van a ser multiplicados por esta división de 1 sobre 60 y que me dará el resultado. De ahí lo que yo en el diseño de aquí vemos el botón calcular, el cual me va a permitir calcular lo que vendría a ser el tiempo de disponibilidad de MC y el tiempo de reparación de NOR. Un solo cálculo solo implementando un solo botón. Bueno, en estos implementé lo que era un campo de texto en donde se me va a reflejar el tiempo de indisponibilidad y las horas el tiempo de reparación, perdón, en horas. Y esto lo hice con el cálculo de que con las globales que yo había puesto en cada selector del fin, inicio y emisión. Lo que hice aquí es la variable que yo había guardado como fecha de inicio. Le había puesto, escogido este bloque de aquí,
tomar y aquí es donde me salen las opciones y yo busqué la que me decía fecha de inicio. De ahí lo que hice fue restarle la fecha de emisión y esto multiplicado por por lo que vendrían a ser las 24 horas por 24. De ahí lo que hice es hacerle la suma y de ahí lo que hice, le sumé las horas de final menos las horas de emisión. En cambio, lo que hice en el campo 5, que me va a reflejar el texto, va a ser la fecha de fin menos la fecha de inicio por 24. Esto sumándole el grupo o donde yo había registrado la hora final menos la hora de inicio. Y esto me va a dar su tiempo de reparación. De ahí lo que hice también es configurar un botón 2 que vendría a darme como que la apertura al siguiente Para screen. leer esa parte. A continuación explicaremos el diseño y cómo quedó lo que realizamos. Vamos a ejecutarlo con un código de la tabla. Dame los datos, por favor, del equipo y todo eso. Listo. A ver, el equipo, cogemos un electrocardiógrafo, que ya lo podemos seleccionar ahí. En código, el EUC12. Ya. Entonces, en fecha y hora de emisión del OTC sería el 8 de enero del 2020. Ya. Fecha y hora de inicio del OTC sería el 8 de enero del 2020 a las 10:30. Ya. Fecha y inicio, fecha y hora del fin del OTC sería el 8 de enero del 2020 a las 12. Ya. A las 12. La fecha, la hora de emisión. De la de emisión. ¿Cuál es a la hora de la de emisión? Sería a las 10. ¿Listo? Una vez tendría que salir automáticamente. Aplástale calcular. Ya, podemos observar que ahí sale automáticamente los valores, ya que nosotros creamos una variable donde podría ser que es donde una vez que nosotros ingresamos estos datos, o sea, que sería la fecha y las horas, nos tendría que salir el tiempo de disponibilidad del mantenimiento correctivo y tiempo de reparación en horas, que sería ahí podemos observar. Y la duración real de mantenimiento correctivo, ponle que sería 1. Listo. Next para pasar al siguiente script y seguir. En fecha y hora de inicio de mantenimiento preventivo, pone el 4 de enero del 2020 a las 10. Fecha y hora del fin del mantenimiento preventivo sería 4 de enero del 2020 a las 12. Al ponerle calcular exactamente, ahí podemos observar que al ponerle calcular sale automáticamente el cálculo de esto. Y en duración real del mantenimiento preventivo pone el 2. Ya. Una vez de esto nosotros podríamos observar que aquí también ya como nosotros creamos una base de datos, entonces podríamos observar que, como ya dijimos, que el botón Return nos lleva al anterior script, entonces damos clic para que nos mande al anterior script. Bueno, una vez que ya regresó a nuestra pantalla principal, nos va a realizar automáticamente los cálculos del
del código de los KPI del código que habíamos seleccionado. Bueno, eso Eso es todo. Aquí explicaríamos nuestro ejemplo y muchas gracias.